Gracias por continuar con nosotros y esta mañana saludamos con muchísimo gusto a Jorge Contreras, él es coordinador de capacitación de la Cruz Roja Mexicana, para hablar de las lesiones deportivas que son el pan de cada día. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy buen día, Nancy. Feliz de tenerte aquí con nosotros en el estudio para poder hablar sobre esto. ¿Qué tipos de lesiones deportivas existen? Bien. Normalmente cuando estamos en eventos de esta naturaleza que atendemos y que pues todos estamos sujetos a este tipo de actividades. Y que aquí hay muchísimos. Mucho, Sí, y ahorita van a empezar más, Semana Santa, el verano. Siempre nos enfrentamos a situaciones que pues muchas veces no ponen en peligro la vida, pero primero hay que identificar precisamente el nivel de gravedad, porque pudiera estar en una situación complicada la persona a la que atendemos, de nuestra familia o cualquier persona que queramos ayudar. Entonces, estamos hablando de lesiones musculoesqueléticas, que normalmente las que las más frecuentes son las de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Entonces, recordemos que siempre cuando encontremos una situación de ese tipo, debemos analizar la escena segura, porque aunque veamos que esté sucediendo algo, no estamos exentos de caer en una situación en la que nosotros también nos salgamos, dañemos. claro. Y por supuesto también, como en cualquier caso de primeros auxilios, lo primero es hacer la evaluación primaria, ¿no? Encontrar que la persona esté respirando, que esté consciente y que no haya hemorragias severas que pongan en peligro su vida. Ese es el protocolo de siempre. Claro. ¿Vale? Y ya después de ahí, o sea, si está bien, está consciente, entonces llamo a ustedes, o primero es llamarles a ustedes. ¿Cómo es esto? Bien, cuando estamos encontrar el nivel de gravedad nos va a permitir identificar si es necesario que intervenga alguien ajeno. ¿Sí? Si nosotros encontramos, oye, se cayó un deportista, un campista, un excursionista, un lo que sea, y llego y lo evalúo, ya hice todo lo que dijimos antes, entonces voy a hacer una evaluación muy enfocada a donde él me diga que tiene. ¿Cuál es el nivel de...? Claro, claro. Sí, entonces ahí los foquitos que vamos a enumerar ahorita me permite identificar si esa lesión es grave o no. Bueno, y si estamos solos y yo fui la que me lastimé, me caigo de la bicicleta, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que me podrían indicar que tengo una lesión, pues, que es de peligro, Claro, ¿no? claro. Ahí vamos a enumerarlos. Hay unas mnemotecnias, pero vamos a enumerarlas en principio. Si yo tengo deformidades, ¿sí? Si yo tengo cambios de tamaño, mi tobillo, por ejemplo, si yo tengo pues inestabilidad en esa área, si yo percibo al tacto un sonido, porque también nuestros sentidos trabajan acá, esas crepitaciones le llamamos, que obviamente implica que hay una pérdida de continuidad del hueso, etcétera. Esas son cosas en las que tenemos que fijarnos y nos da índice de gravedad. Otras cosas que debemos buscar son cambios en la coloración, en la temperatura. Si nosotros tocamos un área que está lesionada con estas características, pues a lo mejor vamos a sentirla caliente. Y por último, una serie de valoraciones que implica ya un poco más de contacto físico, ¿no? Si yo pretendo analizar a alguien que le duele la mano o que le duele el tobillo, voy a interactuar un poquito más con él y le voy a pedir que mueva esa parte, ¿no? Si yo le pido, oye, ¿sabes qué? Mueve tu pie, rótalo, extiéndelo, constríñelo un poco, esa movilidad o falta de movilidad, por supuesto me va a dar también una idea. Y por último, la cuestión del pulso. El pulso en esas áreas, si yo tengo lesiones, por ejemplo, en la mano, y percibo el pulso, o en el brazo en general, y yo percibo el pulso en la parte más extrema o más distal, que es la muñeca, pues voy también a tener elementos de juicio. Si no hay pulso, pues es un elemento de gravedad también. Si no hay, wow, no sabía eso. ¿Vale? Y la sensibilidad, Nancy. Oye, ¿estás sintiendo? Yo te estoy tocando la punta del dedo del pie, ¿lo percibes o no? Porque cuando está hinchado, la sensibilidad disminuye, ¿no? No solo la hinchazón te va a impedir eso, también la pérdida de continuidad de los nervios o de los huesos. Que eso sería todavía más grave, claro.
Y una palpación física, pues también te va a dar elementos, ¿no? Tú vas a sentir rigidez en algunas partes, acumulación de sangre, por ejemplo, en la parte de los huesos largos, en esta área, pudiera ser también muy grave. Claro. Entonces, todo ese escenario, todos esos signos que tú vas a analizar, pues te va a dar elementos para saber qué tan grave es y si tienes o no que activar el servicio médico. Claro, que llamar. Y bueno, Jorge, ¿qué factores, ustedes que atienden tantos casos como estos, qué factores consideras que son los que pueden aumentar el riesgo de sufrir una lesión deportiva? Bueno, todos estamos expuestos y nos puede suceder, ¿no? Cuando el decir que alguien está completamente libre de eso, pues no es correcto. En algunos grupos en los que estamos, que hacemos actividades físicas que pueden decirse riesgosas, pues las medidas de prevención son las primeras, ¿no? Claro. Tener buena condición, el fijarte, el entrenar, el hacer que las cosas se hagan de la manera correcta. El calentamiento, Jorge, que es importantísimo. Efectivamente, y tomar las medidas de reacción. Oye, tienes el botiquín, tienes a la persona que te vaya a atender, esos elementos son los que ayudan a tener las mejores condiciones. Claro, y es bien importante lo que mencionas, que nadie está exento, porque muchas personas dicen, ay, por favor, si yo sé andar en bici desde los 3 años, no ocupo un casco, no. Bueno, pero nunca sabes cuándo el piso va a estar más resbaloso, que puede caer tantita agua, obviamente esto aumenta el riesgo, o X o Y, entonces siempre también traer nuestro equipo de seguridad es importante. Así es, y ya como una medida reactiva para... Una vez que ya tienes esos elementos, ya vas a saber si activas o no activas, pero también tú puedes hacer cosas en sitio para ayudar a esa persona. Decirle, oye, no te muevas, impide en lo posible el apoyarte en esa parte y tener a la mano elementos para aplicar frío, porque eso es la mejor forma de reducir el dolor e inclusive impedir que la inflamación o que el edema se presente. Y también pues tener un poco de ingenio. Si no tienes los elementos para poner una férula, si tú decidiste que es necesario, porque se juntaron demasiados de esos elementos, esos signos de alarma, entonces vale la pena que inmovilices con una férula, y esa férula no tiene que ser algo sofisticado, tú lo puedes habilitar con un cartón, con unas cintas, con lo que sea. Nada más que no se mueva, claro, algo rígido. Claro. Ok, pues mil gracias, la verdad es que es un tema bastante interesante que gracias a Dios tenemos aquí en Mérida y en todo Yucatán, muchísimo deporte, entonces es pan de cada día desgraciadamente, y yo creo que algo fundamental y también muy importante es no hacernos los valientes, Jorge. Si sufriste una lesión, por poquito que te duela, lo mejor es esperarte, ver, checar, sanar y después ya continuar, porque luego también pasa que se caen, tienen una caída un poco fuerte y no, hombre, no pasa absolutamente nada, yo puedo seguir, pues sí, seguir lastimándote muchas veces, ¿no? Y darle seguimiento después, porque ya el siguiente nivel, pues es que alguien en otro nivel precisamente, con un médico en un hospital, pues te hagan el seguimiento. Claro, pues muchísimas gracias, te agradecemos como siempre la visita en las redes sociales de la Cruz Roja. Cruz Roja Yucatán, en X, Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados estamos por allá. Perfecto, para que puedan checar todos los cursos que tienen, que siempre están completísimos y que tanto y tanto recomendamos. Muchísimas gracias, que tengas muy bonita mañana, Jorge. Un gusto. Nosotros nos vamos del otro lado del estudio porque Alejandro tiene más información. Adelante, Alex.